Bendiciones en sobreabundancia, excelente mañana a todos los presentes. ¿Cómo nos encontramos? Bendecidos y en victoria. Bueno, algo muy interesante que vivimos cada vez con Cristo es su gracia infinita, es hermoso. Algo que Dios ha estado tratando mucho en estos tiempos, y creo yo que es muy importante, es poder entender la obra de Cristo Jesús y poder entender nuestra responsabilidad como hijos. El día de hoy vamos a hablar de un tema y he titulado a aquello como las dos caras de la moneda. ¿Sí? Las dos caras de la moneda. Es muy interesante entender este principio de las dos caras de la moneda. ¿Por qué razón? Porque una moneda, imagínense una moneda con una sola cara, con una sola parte, usted podría cogerla, ¿usted cree que tendría el mismo valor? Le aseguro que automáticamente la rechaza. Para que la moneda tenga su valor necesita tener ambas partes son muy importantes. Imagínense, es como ver un billete. Un billete, ustedes los ven estampado tanto de la parte frontal como la parte posterior, ¿sí? Y cuando hablamos de las dos caras de la moneda, no quiero que de pronto haya una mala interpretación y a veces pueden pensar, las dos caras de la moneda, o sea, la cara que le muestran a la gente y la otra cara, no vamos a hablar de eso. Hablamos del complemento necesario de un todo. Una moneda tiene su valor y para que la moneda sea verdadera, sea verídica, necesita tener la cara frontal y la cara posterior. Generalmente le dicen cara y sello, ¿sí? Como ese juego que cara o sello. Ambas partes son pero muy interesantes, muy importantes. Y ya entrando en materia, quiero que entendamos algo. Vamos a ver las dos caras de la moneda desde la perspectiva hijos de Dios. Nosotros como cristianos, como personas que hemos aceptado al Señor Jesús, como hijos de Dios, necesitamos entender este principio muy profundo. Y como todo en la vida, nosotros somos hijos, ¿sí? Y como hijos tenemos estas dos caras. Vamos a verlos desde este punto de vista. Tenemos derechos como hijos y tenemos responsabilidades. Tenemos derechos, privilegios, pero también tenemos responsabilidades que cumplir como tal. Por ejemplo, en un trabajo, en cualquier empresa, el trabajador tiene el derecho a su remuneración mensual, semanal, diaria, como haya sido pactado el trabajo. Tiene derecho a que se le reconozcan vacaciones, se le reconozcan todo lo que la ley ampara. Pero también tiene la responsabilidad de ser íntegro, de cumplir horas de trabajo, de mantener un trabajo impecable. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Démonos cuenta que ambas cosas van de la mano. Un derecho conlleva una responsabilidad. Ojo, no estoy citando que un poder conlleva una responsabilidad. Estoy hablando un derecho conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros los hijos de Dios necesitamos entender ese principio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablo de esto en este preciso instante? Estamos viviendo los últimos tiempos y la gracia de Dios, el conocimiento de la gracia, el conocimiento del favor de Dios en nuestra vida, cada día es más conocido. Cada día las personas entienden mejor la obra de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo es lo que nos ha dado libertad, nos ha dado una vida abundante, nos ha dado un toque especial, nos ha permitido llenarnos de paz. Hemos entendido a través de la palabra que somos sanos en la cruz de Cristo, que ya no tenemos que cargar con culpas, con pesos, con maldiciones, que somos libres. Y ese es el derecho que tenemos como hijos de Dios. A través de la gracia lo hemos podido entender. Y esa parte está excelente. Pero hay un pequeño y gran problema que está sucediendo hoy en día con la malinterpretación de la gracia. Y es lo siguiente: que estamos entendiendo los derechos que nos asisten como hijos de Dios, pero estamos olvidando
las responsabilidades que nos asisten como tales. ¿Sí? Hoy en día puedes ver a muchos cristianos que de pronto, entendiendo la obra redentora de Jesús, te dicen: yo soy justo, puro, santo y perfecto, apartado para Dios. Ok, está bien. Pero usan este pasaje bíblico para defender sus derechos, pero no se comportan como hijos de Dios. No van a la iglesia, su vocabulario no es acorde al de un hijo de Dios, sus actitudes no son acordes a las de un hijo de Dios, no perdonan a quien les hace daño, tienen un corazón lleno de rencor y no quieren perdonar. ¿Me hago entender hasta allí? Aunque ellos tienen muy en claro sus derechos de hijos de Dios, no ejercen sus responsabilidades de hijos de Dios. No predican de la palabra, no dan testimonio, no son de testimonio. Y yo me pregunto, yo me hago la pregunta: ¿seguro que estas personas que de boca dicen y reclaman sus derechos o confiesan sus derechos, realmente serán hijos de Dios? Yo me pregunto. Es verdad, y me ha de decir: sí, pero es que nosotros no tenemos que hacer nada para ser hijos de Dios, solo creer en Él, dice la palabra, solo si creemos y confesamos, ya está. Pero cuando analizamos creer y confesar, es algo muy profundo. Muy profundo. No se trata de algo efímero, de algo simplemente de mención, se trata de algo de hecho. ¿Me explico? Algo de hecho. Cuando digo yo creo en el Señor Jesús, esa palabra creo implica yo actúo conforme a lo que Dios me dice. Yo actúo conforme a lo que Cristo me dice. Porque cuando tú crees en algo, eres discípulo de aquello en lo que crees o de aquel en quien crees. Y automáticamente te vuelves un seguidor. Aquel que dice yo creo está diciendo yo quiero ser. Yo estoy dispuesto a, yo quiero, o sea, estamos hablando de un compromiso. Creer no solamente podemos utilizar, yo creo y tomo los beneficios de aquello, pero no cumplo las responsabilidades. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder entender eso, yo quiero que comenzamos este punto y vamos a ver nosotros como hijos de Dios, ¿qué deberes tenemos? ¿Sí? Uno de los principales deberes que tenemos como hijos de Dios es dar a conocer a nuestro Padre. Y vamos a ver nuestro mayor ejemplo. En el libro de Juan capítulo 15, versos 23 y 24 dice: el que me aborrece a mí, dice el Señor, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. ¿Sí? Han aborrecido a mí y a mi Padre, perdón. Yo quiero que veamos un entorno muy, muy particular. La relación de intimidad, de apego que tenía Jesús con su Padre era tan grande que Él decía: si ustedes lo rechazan a Él, me rechazan a mí. Donde no lo reciban a Él, a mí no me reciben. Hoy en día eso se ha perdido de una manera impresionante. Hay personas que aún diciendo o haciéndose decir cristianos, les da vergüenza decir que son hijos de Dios. O escuchan de pronto a hablar mal de la obra de Jesús, o están rodeados de personas que hablan pestes de Cristo, o que obran de una manera contraria a la palabra y todo eso, y están como agente secreto, inviscuidos, involucrados en medio de ellos. Y no aplican este principio. Jesucristo era muy claro acá. Y decía: si a Él no lo reciben, si a Él lo rechazan, a mí me están rechazando. ¿Cuántas veces tú has estado en un lugar, en medio de personas que rechazan la palabra, que rechazan los principios de Dios, que rechazan los principios morales, éticos,
y todo principio de integridad que te enseña Cristo, que te enseña el Padre, que te enseña Jehová, que el Espíritu Santo te ha hecho entender. Rechazan todo esto. Y tú, en vez de decir, si ahí lo rechazan, a mí me rechazaron, adiós, hasta aquí. Podrá haber sido tu mejor amigo, entre comillas, podrá haber sido tu hermano del alma, podrá haber sido que de pronto hasta tu propia familia. Pero tú prefieres dejar a un lado a veces tus principios, prefieres dejar a un lado a aquel que murió en la cruz por ti, con tal de compartir con ellos. Y aún así tú crees que puedes seguir diciendo, yo soy justo, puro, santo y perfecto. Ojo con lo que te voy a aclarar. Yo no estoy hablando de la lucha que tengas contra estas cosas. Estoy hablando que abiertamente no te pesa negar a Jesús. Abiertamente no te pesa negar que eres hijo de Dios. Es más, con tal de estar en medio de un círculo, ¿sí? En medio de un círculo de amistades, un círculo laboral, en medio de un círculo de cualquier índole, eres capaz de hacer a un lado tu identidad de hijo de Dios. ¿Tú crees que de esa manera tú puedes decir, yo soy justo, puro, santo y perfecto? Cuando no estás dispuesto a sobrellevar esa responsabilidad y estar dispuesto totalmente a que donde rechazan al Padre, te rechazan a ti. Podrás haber sido mi amigo, mi hermana y todo, pero si tú rechazas a mi Dios, a mí me estás rechazando. ¿Cuántas veces has tenido el valor de decir eso? De eso se trata. ¿Sí? Veamos el mismo libro de Juan, capítulo 14, verso 7. Y dice la palabra de Dios: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis. ¿Por qué? Y la habéis visto. ¿Pero por qué? Porque me vistes a mí. Porque soy el vivo reflejo del Padre. Eso decía Jesús. ¿Acaso hemos llegado al nivel de relación, de intimidad que podemos decir, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer al Padre? Mírame. O por último, de pronto no lo digas literal y textualmente, pero cuando las personas dicen, ¿por qué eres tan amable? ¿Por qué eres tan amoroso? ¿Por qué eres diferente? Tú puedas decir, no soy yo. Si tú ves todo eso en mí, es Jesús. Me estoy haciendo entender. Que digan, ¿cómo puedes estar en ese lugar? ¿Cómo puedes vivir tan bien? ¿Cómo puedes ser tan feliz? ¿Cómo puedes, a pesar que pasas situaciones difíciles o necesidades, siempre tener una sonrisa y una palabra de aliento? ¿Cómo puedes siempre animar a la gente cuando tú estás pasando problemas? ¿Cómo puedes siempre ser tan atento, tan servicial, tan jovial, aun con las personas que te han apuñalado, que te han dado la espalda? ¿Cómo? Entonces tú podrás decir, todo eso que tú estás viendo en mí no soy yo, es Jesús. Y entonces las personas podrán ver a Dios a través de tu vida y la mía. ¿Pueden decir eso las personas de ti y de mí? Respóndete aquello. Observa esos detalles. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, tu derecho como hijo es derecho a la vida eterna, tu derecho como hijo es derecho a la prosperidad de la forma correcta, no como a veces las personas lo malentienden. Tu derecho es vivir la vida sobrenatural en esta tierra. Tienes derecho a esta tierra a disfrutar de los beneficios de la cruz de Jesús. Pero tus responsabilidades, una de ellas, es poder representar al Padre, dar a conocer al Padre a través de tu vida. Que no tengas a veces que decir una sola palabra, sino que con tu accionar, con tus palabras, con tu testimonio, con tu manera de ser, de compartir, de hablar, las personas lleguen a un punto en que digan, ¿qué tienes? Entonces tú les puedas decir, Jesús en mí. Dicen, wow. Entonces será diferente. Otro de los puntos muy importantes es que como hijos nuestra labor y responsabilidad es honrar al Padre. ¿Sí? Una de las formas de honra más grandes que hay, si es que no es la principal y primordial, la vemos en el libro de Mateo capítulo 12, verso 50.
Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sí? Ahí nos podemos dar cuenta. Yo quiero que mires bien el versículo. Imagínate, todo aquel que hace la voluntad, o sea, Jesús está reconociendo que aquellas personas que hacen la voluntad del Padre son parte de la familia de Dios, son hijos de Dios, son hermanos de Jesús. Aquellos. Pregunta, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Lo estás haciendo? Jesús murió por aquellos que hacen, mejor dicho, Jesús murió por todos. Pero solo aquellos que le creen hacen la voluntad del Padre. Ojo con lo que te voy a decir, y esto te lo dejo para que lo medites. Todos aquellos que creen en la obra de Cristo hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué te lo aclaro? Porque a veces ha habido un mal concepto de esto. Y generalmente a veces se piensa que todos aquellos que creen reciben los beneficios. Es decir, creen, acepto a Jesús, recibo sus beneficios. Gracias, ha sido un placer. Todo aquel que acepta a Jesús hace la voluntad del Padre. Y el resultado de recibir a Jesús y hacer la voluntad del Padre es que vas a recibir los beneficios de Jesús. No tienes que hacer nada extra. Solo creer y seguir, servir. Me estoy haciendo entender. Una cosa es vivir en la misericordia de Dios y otra cosa es vivir en la gracia de Dios. Yo te invito a vivir en la gracia. Que puedas disfrutar de los privilegios de hijo. ¿Sí? Es hermoso poder vivir bajo los privilegios de hijo. Solamente tienes que creer y seguirle. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje en el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, y dice, la autoridad del Hijo lo dice como título. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ojo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Imagínense, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y todo lo que hace el Hijo es porque lo vio hacer al Padre. Aquí pasa algo interesante, pero esto que nos refleja un estrecho vínculo de intimidad y relación. Mira, hoy en día se enseña tanto sobre la obra de Cristo y la gracia y los beneficios de la cruz, y yo estoy completamente de acuerdo, los disfruto, los vivo, creo en ellos fielmente. Pero hay muchas personas que se han enfocado tanto en los beneficios de la cruz, que se han olvidado de la gratitud, de la honra. Se han olvidado totalmente, se han olvidado de intimar con el Padre. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo podemos obrar conforme al Padre, cómo podemos hacer lo que el Padre hace, porque ni siquiera tenemos una relación con el Padre. ¿Cómo yo puedo hacer lo que mi Padre hace si yo no paso tiempo con mi Padre, si yo no me rodeo de mi Padre, si yo no aprendo de mi Padre, si yo no conozco a mi Padre? ¿Sí? Yo te digo, en este último mes o en estas últimas semanas, ¿qué tiempo has tenido de relación con el Padre? ¿Sí? ¿Has estado trabajando con papá de la mano? ¿Has estado teniendo charlas con tu Padre? ¿Has estado permitiendo que el Padre te hable? ¿Te has preguntado, papá, ¿y por qué esto, papá? Un hijo que está con el Padre está todo el tiempo preguntándole, queriendo aprender, papá, ¿y por qué haces esto, papá? ¿Y cómo se hace esto? ¿Tú has estado así acaso con tu Padre Celestial? ¿O simplemente eres de aquellos hijos que hoy en día lamentablemente se ven que solo piden o dan gracias y nada más?
Gracias papá por la comida. Gracias papá por el cuarto. Gracias papá por el televisor. Gracias. Está bien dar gracias. Pero imagínate tú, si tienes hijos. Imagínate que tu hijo solo te dé las gracias por lo que le das. O cuando necesita algo te pida y nunca hable contigo. Nunca tenga el tiempo para escucharte. Es más, no le interesa saber lo que tú piensas ni lo que crees. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Qué tipo de relación es eso? ¿Cómo tu hijo va a poder seguir tus pasos y tus enseñanzas si tú nunca le has enseñado? O lo que es peor, él nunca ha querido que le enseñe, él no le interesa lo que tú hables. ¿Me explico? Así a veces pasamos. Estamos conscientes de los beneficios de la cruz. Pero ¿y? ¿Estás haciendo lo que ves al Padre hacer? Vas a decir, pues que no sé qué hacer. Fácil. Sé claro que no sabes qué hacer. Porque no estás compartiendo tiempo con el Padre. Porque no te estás relacionando con el Padre. Yo te invito a que te relaciones. No permitas que el enemigo siga taladrando y llenándote la cabeza de un conformismo, de una laguna espiritual impresionante. Cristianos fríos hoy en día, que solamente van a la iglesia una vez cada 15 días, una vez al mes, o de pronto van todos los días que tienen que ir en el mes, pero solo van, se sientan, cantan las alabanzas, escuchan la enseñanza, siembran, diezman, ofrendan, regresan a la casa y son los mismos de siempre. No hay una relación con el Padre. No hay una relación con el Padre. De eso se trata. Como vimos acá en Juan 5:19. Había tanta intimidad entre Jesús y el Padre que él decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. ¿Sí? O sea, todo lo que Jesús hacía era porque lo vio, lo aprendió de papá. Pregunta, ¿qué has aprendido de Jesús? ¿Qué has aprendido de Jehová? ¿Qué has aprendido del Espíritu Santo? ¿Qué has aprendido? Tu carácter, tu temperamento, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo eres en el trabajo. ¿Qué has aprendido? ¿Qué de diferente hay ahora que conoces a Jesús? Y si no hay mucha la diferencia, algo está pasando. ¿Sí? Necesitas una relación de intimidad, conocer la obra del Padre y seguir sus pasos. Te cuento. Jesús, nuestro Señor y Salvador, era pescador de hombres. Él no podía evitar llevar el mensaje y ganar almas para el reino de Dios. ¿Eres pescador de hombres? ¿Estás ganando almas para el reino de Dios? ¿Estás llevando el mensaje de salvación a las personas? ¿Estás levantando la mano al caído? ¿Abrazando al oprimido? ¿Cuántas personas has llevado a la iglesia? ¿A cuántas personas has llevado a los pies de Cristo en este tiempo? ¿Sí? Porque ahí viene el otro detalle. No necesito ir a la iglesia para buscar de Cristo. Qué pensamiento más egoísta. Pregunta, ¿cómo le vas a hacer para... Si tú crees eso, ¿cómo vas a hacer que otra persona conozca a Jesús y se convierta? ¿Acaso vas, le predicas de Jesús y le das una Biblia y allá tú en tu casa ves cómo buscas de Dios? ¿No ves que no necesitan congregarse? Mira el pensamiento tan retrógrada que hoy en día Satanás ha metido en las personas. Y muchos se la creen. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para qué crees que es la iglesia? Es el lugar donde todos nos reunimos a alabar, a adorar, a aprender, a armonizar. ¿Sí? Ser hijos de Dios y seguir la cruz de Cristo no significa solamente obtener los beneficios, significa adquirir las responsabilidades por amor. Esas son las dos caras que hay en la cruz de Cristo. Esas son las dos caras que debemos entender. ¿Sí? El enemigo se ha encargado de desviar este aspecto natural. Y te voy a explicar cuál es el aspecto natural.
El aspecto natural. Vamos a ejemplificar. El enemigo se ha encargado de desviar todo lo natural, todo lo creado por Dios. Y el aspecto natural creado por Dios es que el padre es quien provee a los hijos. Tú como padre, tu labor es proveer, enseñar y guiar. Enseñar y guiar en todos los aspectos. Enseñar que tus hijos e hijas sean personas de bien. Enseñarlos a arreglar la casa, a que sean amables, serviciales, atentos, educados, ¿sí? Que cuando vean a alguien o cuando alguien entre, que saluden, que traten con respeto a las personas, que sean honestos, íntegros. Ese es el aspecto natural, ¿sí? Mis padres de pequeño siempre me enseñaron a respetar lo ajeno, que cuando uno esté en casa, aunque esté uno en la casa propia, uno va y si ve algo que no es de uno, no pregunta de quién es. Si yo abro la nevera y veo que había algo o hay algo y no sé de quién es, yo voy, papá, mamá o quien esté a cargo, hay tal cosa ahí, ¿puedo tomar? ¿Puedo coger aquello? Y me dicen, sí, claro, hágale, gracias, y tomo, respeto. Ya, voy a un cuarto, toco la puerta, disculpe, ¿puedo entrar? Sí, pase, ok, entro. Eso se enseñaba, eso se enseña. Lamentablemente he visto muchos hogares donde eso ya se perdió. Pero esos son principios de vida. Principios de vida y ética, de moral, costumbres. ¿Ya? Esos son aspectos normales. El papá se encarga de enseñarle al hijo valores, modales, respeto, educación, actitud y todo lo bueno. La labor del hijo es desarrollar aquello que aprendió del padre. Esa es la naturaleza correcta. Pero Satanás se ha encargado de tergiversar de una manera tan impresionante que primero ha metido un pensamiento en la mente de los padres, muy errónea, muy errónea. De pronto nuestros padres, nuestros antepasados, aquellos que nos criaron, en mi caso, gracias a Dios, no pasé eso, pero me contaban mis padres que ellos sí pasaron cosas así. ¿Y cómo los criaron a ellos? Eran muy agresivos, golpeaban, eran muy groseros, grotescos para corregir. Entonces, los hijos, al sentir esa corrección muy fuera de lugar, muy desalineada, lo que hicieron es, yo no quiero que mis hijos pasen eso. Y ocurre que ahora al hijo le dan de todo. El hijo puede dormir hasta las 10, 11 de la mañana, no le enseñan que arregle su cuarto, que arregle... El hijo coge, hoy en día de pronto tu hijo puede tener 20, 30 años y todavía tú lo mantienes, no importa si no trabaja el bebé, le das de todo y vive en la casa, hace lo que le da la gana y no tiene principios, no tiene valores. ¿Qué pasó? Es que es mi hijo y yo no quiero que sufra. Suena muy loable, pero hay un detalle interesante. No le estás enseñando valores y principios. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Tienes un hijo que no hace nada en casa, que todo tienes que hacerle. Tienes un hijo que ya está grande y tú lo sigues teniendo que mantener. Tienes un hijo que no te valora. Te puede ver con la lengua afuera y él está acostado. Hoy en día, ¿qué pasa? El hijo en el celular y los padres sacándose la madre, sacándose el aire, trabajando, arreglando, haciendo de todo, y el hijo acostado en el celular. Y he visto padres que inclusive dicen, ay, no, es que no hay que decirle nada porque se enoja. Interesante. El hijo es más bravo que el padre. Los padres le tienen miedo a los hijos. Eso es lo que ha conseguido Satanás en muchos hogares. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque en el mundo natural se ha tergiversado y la labor de hijo se ha tergiversado de tal manera que el hijo toma los derechos de hijo. Y el hijo dice, no, es que yo soy el hijo, mi papá me tiene que mantener, mi papá me tiene que proveer, mi papá me tiene que cuidar, mi mamá y mi papá. Y está bien, esos son los derechos. ¿Y las obligaciones? No adquieren las responsabilidades.
Solo son buenos para decir los derechos. Cuando llegan dicen, que esta también es mi casa. Pero no aportan ni siquiera para pagar los servicios básicos. ¿Me estoy haciendo entender? Toman los derechos y las responsabilidades. Solo están viendo una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara? La otra cara es que ellos también tienen que tomar responsabilidades. Si los padres les han enseñado y les han dado tanto, pues la labor de un hijo es responderle y ahora darles, proveerles, cuidarlos y entender que son hijos y le deben respeto y obediencia a sus padres. Hacer todo aquello para lo que los padres los han guiado y han enseñado. Ahora, ¿por qué te traigo esta acotación? Porque este ámbito natural que se ha tergiversado, se ha infiltrado disimuladamente en la iglesia. Y te voy a decir por qué. Porque de esa manera están viviendo muchos cristianos hoy en día. Creen que el Señor tiene que cumplir todo lo que ellos necesitan. Tienen que darles comida, proveerles techo, darles trabajo, darles todo. Está bien. Pero no están dispuestos a veces ni darles siquiera un día a la semana. Sí, Dios les tiene que dar todo, pero ellos ni siquiera le oran, no le dan gracias, no están pendientes de Él, no cumplen su obra, no hacen nada por Dios. Es justo lo que se está viviendo hoy en la tierra. Y esto viene porque los padres han malcriado a sus hijos. Y eso se está infiltrando en la iglesia. Lo estamos viendo a Dios como ese tipo de padre, el que tiene que dar. ¿Qué le estás dando como hijo? ¿Cómo estás honrando? ¿Cómo estás llevando la gracia? ¿Estás siendo realmente agradecido con Dios por todo lo que hace por ti cada día? ¿Estás viviendo cada día de una manera que Dios es lo primero en que estás esperando? Ya quiero que sea el día para ir a la iglesia, darle gracias a Dios y poder compartir con mis hermanos y alabarlo juntamente porque se lo merece mi Señor. ¿Qué pasa? ¿Estás llevando el mensaje de salvación? ¿Estás cumpliendo lo que dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás llevando el mensaje de salvación? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Ojo, no me puedes decir, no es que me estoy portando bien, soy fiel a mi esposa, no robo, no mato. Perdóname, eso no es ser un hijo de Dios. Porque existen muchos ateos que no creen en Dios y no roban, no matan, le son fieles a sus esposas y es más, hasta ayudan al necesitado. Así que eso no te diferencia. ¿Sabes lo que te diferencia? Que honras y testificas el nombre de Dios, alabas el nombre de Dios. Como dijo el salmista David, es deseoso de estar en la casa de Dios todo el tiempo. No le huye, no le da las obras, le da lo primero. ¿Me hago entender? Dios no tiene la obligación de darnos todo lo que nos da, pero lo da por amor. Pregunta, ¿tú qué le das a Él por amor? Reacciona, iglesia, despierta, iglesia, es tiempo que despierte. Es hermoso hablar de los beneficios de la gracia, pero yo quiero hacerte despertar, iglesia. Y las responsabilidades de hijo, ¿las estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo? ¿Sí? La una cara de la moneda son tus beneficios como hijo, ¿sí? Y la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Tus responsabilidades. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás reflejando a Dios en tu vida? ¿Estás anhelando que sea el domingo, el jueves, el viernes, el sábado, el día que se reúnan en tu congregación para ir a correr, a alabar junto con tus hermanos y disfrutar de la presencia de Dios, por lo menos en gratitud a todo lo que Dios hace por ti todos los demás días de la semana? ¿O eres de lo que el día que le sobra tiempo y que no tiene nada que hacer, ese día va a la iglesia? Piensa, medita. Ser cristianos no se trata de portarte bien, ¿sí? Ser cristiano no se trata de portarte bien, ¿sí? Un cristiano no es el que se porta bien, no.
Un cristiano es el que refleja a Jesús. Un cristiano es el que lleva el mensaje de Cristo todo el tiempo. Un cristiano es que todo el tiempo está buscando la menor oportunidad para hablar de aquel que lo salvó. Un cristiano es aquel que lleva almas para Jesús. Un cristiano es aquel que hace una marca de diferencia en todo. ¿Sí? Eres un hijo de Dios, como lo leímos anteriormente. Entonces, sencillo. Haz la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hacer discípulos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que lo alaben, que lo adoren, que se congreguen porque eso está escrito. Que juntos busquen la presencia de Dios. Que cada día se llenen del favor de Dios. No permitas que el enemigo te llene de mentiras y te llene de conformismo y de egoísmo. No, es que en la casa tú puedes buscar de Dios. Mentira del Satanás. ¿Sí? Si así fuera, ¿para qué tenemos iglesia? O sea, ¿quién está mal? ¿Dios? ¿Las personas? ¿Montón de mentirosos? Lee bien la Biblia, porque aún Pablo y los apóstoles se congregaban ellos. Se reunían. Lee el libro de Hechos. ¿Estaban mal acaso? ¿Pablo necesita buscarlo solo? No, todos se congregaban, se reunían para adorar. No hay nada más hermoso que habitar los hermanos juntos y en armonía. Quita esa mentalidad que el mundo te ha puesto, que como hijo tienes todos los derechos y no tienes ninguna responsabilidad. Los derechos son tuyos, los ganó Jesús en la cruz, pero la responsabilidad, eso es aquello que nosotros llevamos de corazón y nos comprometemos para honrar el nombre de aquel que nos salvó. ¿Sí? Quita esa mentalidad de mundo. No os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No te dejes dominar, ni manipular, ni vivir como viven en este mundo. Transforma tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y entonces comenzarás a vivir una vida diferente. Dios te bendiga grande y poderosamente. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu bondad. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender cada día lo que tú quieres de nosotros. Perdona, Señor amado, todo pensamiento incorrecto. Sabemos que ya fue en la cruz perdonado, pero queremos pedírtelo, queremos reconocer que hemos errado y nos hemos equivocado, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. No quiero ser simplemente un charlatán, alguien que solo menciona de la boca para afuera, sino alguien que vive, alguien que suspira, que pueda decir como lo dijo mi Señor Jesús: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ayúdame a ser ese ejemplo a seguir. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdame en este tiempo. A mí me cuesta como ser humano, pero yo sé que en ti todo es posible. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Bye, bye.